aquí saben que en realidad no toda la oración Dios la escucha, hermanos? ¿Sí saben eso? ¿Sí lo han aprendido? Que no toda la oración Dios la escucha en realidad, ¿verdad? Y en realidad tenemos que aprender a orar. ¿Usted sabe que para orar es un aprendizaje, hermanos? Orar es un aprendizaje, es algo que debemos de aprenderlo, ¿verdad? Y muchas veces a través de nuestras enseñanzas, predicaciones, hemos hablado acerca de orar, ¿verdad? De lo que debemos de orar al Señor. Y vamos a ver a través de esta serie, que el Señor nos permita aprender a orar, hermanos. Y el título de esta serie así se llama. Yo creo que usted tiene sus notas. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 6. Fíjese que los apóstoles fue la oración, la petición que le hicieron a Cristo. Enséñanos a orar, Señor, le dijeron. Y dice Mateo 6:6, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está ¿qué? En secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Amén. Tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. El primer tema de esta serie, hermano, es la oración del corazón. La oración del corazón. Oremos, Padre. Gracias, Señor, te damos. Nos permite, Señor, en esta mañana una vez más abrir tu palabra, Señor, y poder oír, Señor, tu voz a través de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos enseñes a ser personas, Señor, que podamos aprender, tener un sentido de aprendizaje, Señor, y conocerte cada vez más, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra en el corazón de tus hijos, para que puedan crecer en tu gracia, en la gracia del Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Queremos aprender, hermano, de Dios, cómo debemos orar. Y orar debe de ser para nosotros algo común, debe de ser algo natural en nuestras vidas, pero también debe de ser algo satisfactorio. Usted sabe que muchísima gente no ora, hermanos. Mucha gente no ora, ¿verdad? No debe de ser solamente un recurso de emergencia, hermanos, sino que debe de ser un medio de comunicación constante y comunión con nuestro Dios. La oración no es, hermano, el extinguidor que está ahí parado, puesto en la pared, que solamente se ocupa cuando tenemos una emergencia, ¿sí? No, la oración no es eso. La oración no es eso. Si usted es de las personas que ora solamente cuando algo está mal, o que ora como dice, es que no tengo tiempo, está en una situación muy mal, hermanos. Debemos, hermano, todos debemos de aprender a orar. Y debemos de decir esto: Señor, Padre, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar. Queremos encontrar una satisfacción real en la oración. El orar es el respirar del alma, dijo R.C. Sproul. El orar es el respirar del alma. ¿Sabe, hermano? Tápese la nariz por 10 minutos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Se va a asfixiar, ¿verdad? Bueno, imagínese una semana sin orar. Imagínese días sin orar. ¿Cómo estará su alma? ¿Sí? ¿Cómo estará su alma? En primer lugar, la oración en secreto. En primer lugar, la oración debe de ser en secreto. El ser humano, hermano, cuando cayó en la desgracia del pecado, cayó en una soledad profunda, una soledad que arrastra desde el inicio de la humanidad. ¿Sabe, hermanos creyentes, hermanos en Cristo? ¿Alguna vez usted, incluso siendo un creyente, siendo un cristiano, e incluso teniendo una congregación donde nos reunimos, ¿alguna vez usted se ha sentido solo? ¿Ha sentido la experiencia de sentirse solo?
incluso aunque tiene un matrimonio, tiene hijos, tiene un esposo, pero llega un momento en el cual se siente solo. ¿Sabe que ese sentimiento de soledad es parte, hermano, del pecado incurrido por nuestros padres Adán y Eva? Ahora, quiero decir esto, continúo. No toda soledad es mala. No toda soledad es mala. Y es precisamente cuando usted tiene ese sentir de soledad, hermano, es cuando usted debe de aprender a más orar más. Es cuando debe de aprender usted, hermano, a tener esa comunión constante con Dios. Hay mucha gente que cuando se siente solo se deprime más, hay gente que se siente sola, incurre a hacer cosas peores cuando se siente solo. ¿Sabe? El mundo, cuando se siente solo se emborracha, ¿verdad? Se droga. Cuando se siente solo se emborracha, cuando se siente solo va y se enloda más. Pero ¿qué del cristiano? ¿Qué del cristiano cuando se siente solo? ¿Qué del cristiano cuando siente que no hay nadie a su alrededor que lo entienda, que lo comprenda, que lo escuche, que atienda a estar con esa persona? ¿Qué hace el cristiano? El cristiano debe de orar. Cuando se siente solo debe de orar. Los fariseos oraban, hermano, pero en realidad no conocían el verdadero significado de la oración. Los fariseos oraban. Usted se recuerda en una ocasión Cristo les dijo: ustedes hacen largas oraciones para ser vistos. ¿Se recuerdan? Ellos oraban. Por eso les digo que no toda oración realmente Dios la escucha. Y eso es lo que tenemos que aprender. Usted tiene que entender, hermano, no por el hecho de decir: ay, Diosito, ayúdame, Diosito, socórreme, Diosito, ven a mi lado, Diosito, por favor, atiéndeme. No porque usted diga eso quiere decir que Dios lo escucha. Que de hecho le voy a decir una cosa muy difícil y dura. Dios no escucha al pecador. ¿Usted ha oído que los pecadores oran? ¿O rezan? ¿No? ¿Rezan? Para ellos es lo mismo orar y rezar. ¿Usted los ha oído? De hecho, usted sabe que la Iglesia Católica tiene un movimiento, una parte, una ala de la Iglesia Católica que se llama el carismatismo reformado o no el reformado, le llaman el movimiento carismático. Es un movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica. Y ellos oran incluso hasta más bonito que ustedes. ¿Nunca los ha oído? Un día busque por ahí un video del movimiento carismático católico y hacen unas oraciones que hasta parecen cristianos. Y la pregunta es: ¿escuchará Dios sus oraciones? Dios no escucha al pecador. Y usted dirá: pero pastor, yo soy pecador. Pero la diferencia es que si usted hace la voluntad de Dios, Dios sí lo escucha a usted. ¿Sí me cree? Bueno, yo espero que usted empiece a entender que Dios no escucha toda la oración, pero que si usted se pone dentro de la voluntad de Dios, Dios sí lo escucha. Hay gente desobediente que anda en caminos de desobediencia y que piensan que Dios los escucha. No, tiene que ser dentro de la voluntad de Dios. Dice allí en el verso 6, en la primera frase, dice: mas tú. Fíjense, los apóstoles dijeron: Señor, enséñanos a orar. Pone el verso 5. A ver si no se nos duerme ahora el técnico otra vez. ¿Qué dijimos? Mateo 6:5. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Y cuando ores, el anterior es 4. A ver, déjeme encontrarlo. 6. Sí. Dice más, bueno, en el 3 dice: mas tú, cuando des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace. Fíjese cómo dice el Señor: mas tú. ¿Sí? Mas tú. Y en el verso que leímos ahorita, en el verso 6, dice otra vez: mas tú. Es lo que le quiero recalcar: mas tú. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? El Señor está enseñando a orar específicamente, hermano, a sus discípulos, para que no confundan sus oraciones con las oraciones de los fariseos. En otras palabras, que aprendan a orar, pero no que aprendan a orar como lo hacían los fariseos. ¿Sí?
Porque los fariseos hacían largas oraciones, oraban mucho. De hecho, parece que ellos fueron los que inventaron el orar 4 o 5 horas. Oraban muchísimo y hacían largas oraciones, oraciones muy ostentosas. Hermanos, no sé, quizás brincaban, saltaban, lloraban, quién sabe qué tanto hacían, pero hacían oraciones largas. Y les dice el Señor a sus discípulos: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y se cierra la puerta, dice el Señor. Estoy leyendo el verso 6, cierra la puerta. En otras palabras, el significado de la oración debe de ser secreta. Dios conoce tu oración. Dios conoce tu oración, Dios conoce nuestros corazones, ¿no, hermanos? Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe cuando nuestra oración es sincera. Por eso el Señor dice en secreto: ora tú en secreto delante de nuestro Padre Celestial. Hermano, yo creo, mire, déjeme decir una cosa: ¿verdad que nuestras pláticas no son iguales en público que cuando las hablamos en privado? ¿O están aquí? ¿Verdad que no son iguales cuando hablamos con alguien en privado que cuando hablamos en público? Usted sabe que hay gente que a mí me ha recriminado y me ha dicho: pastor, yo me voy de esta iglesia porque aquí no hay vigilias de oración. ¿Y qué? Si no hay vigilias de oración, ¿nos vamos a morir? ¿Qué acaso no entiendes que el Señor dice: tú cuando ores? Cuando ores. Hermano, la pregunta es: ¿acaso Dios nada más escuchará a la iglesia o a los creyentes cuando están en vigilias de oración? Dice el Señor: cuando tú ores. Cuando tú ores, continúa adelante. Orar a nuestro Padre en secreto no se refiere a un lugar físico, sino a un corazón íntimo, hermanos. A un corazón íntimo. Dice, de hecho dijo David en una ocasión: porque tú amas la verdad en la intimidad. Dijo David: porque tú amas la verdad en la intimidad. Toda apariencia de oración, toda apariencia de oración piadosa, pública, hermano, no tiene ningún sentido si no nace en un corazón rendido a Cristo. Nuestra oración pública no tiene ningún efecto si no, hermano, si no tenemos una relación correcta con nuestro Dios. Una relación correcta e íntima con nuestro Dios. De nada sirve estar orando en público. De nada sirve venir a las oraciones públicas, venir a las oraciones, a las vigilias de ayuno y de oración y quién sabe qué tantas cosas. De nada sirve si tú no tienes una relación íntima con Dios. Que de hecho, escúcheme, la palabra de Dios te instruye para que estés en una actitud correcta delante de Dios, y después de que tengas una actitud correcta delante de Dios por medio de la palabra, entonces tus oraciones serán oídas. Qué raro y qué extraño, póngame atención. Qué raro y qué extraño que en estos lugares donde hay mucha oración y mucho movimiento del Espíritu de Dios y hay poquita enseñanza de la palabra de Dios, pretendan que Dios los escucha cuando faltan de instrucción. ¿Me estoy explicando? Es como si viniera ahorita un neurólogo y les diga: vengan, acompáñenme, ustedes me van a ayudar a hacer una operación de un cerebro. ¿Sería algo lógico? Voy a decir una cosa, iglesia. La gente pretende orar cuando no ha sido instruida correctamente su corazón delante de Dios. Dios no escucha esa oración. Dios no escucha esa oración. Dios no escucha una oración de un corazón que no ha sido instruido. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en las cuales las personas no han arreglado en su vida y no tienen la intención de arreglarlas para ir. Ahora, si tú vas a orar: Señor, arregla las intenciones de mi corazón y arregla mi vida, y te instruyes en la palabra de Dios, créemelo que Dios escuchará tus oraciones. Dios oirá tus oraciones. Las oirá. ¿Por qué? Porque tu corazón, hermano, estará correcto delante de Dios. Hermano, qué tremendo. Dice David en el Salmo 62, verso 8, dice: esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Usted dirá: pastor, entonces es más importante el instruirnos en la palabra de Dios para orar o que orar. Sí. ¿Por qué? Porque cuando usted ora basado en la palabra de Dios, usted sabe
y está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted ora ignorando la palabra de Dios, por eso dice Santiago, oran y no reciben porque no saben qué pedir. Porque entonces el corazón, hermano, ¿no dice la Biblia que engañoso sobre todas las cosas que es? Si hay alguien sumamente mentiroso, no es el que está a tu lado, es tu propio corazón. Si hay alguien que es sumamente mentiroso, ¿tú te sientes engañado? El primero que te miente y te engaña es tu corazón. Es tu corazón. Hay gente que dice, no, hazle caso a tu corazón. Hazle caso a tu corazón y vas a terminar en la ruina. No le hagas caso a tu corazón, hazle caso a la palabra de Dios. Sujeta tu corazón a la palabra de Dios. Entonces, cuando tu corazón esté asentado en las verdades bíblicas, en la palabra de Dios, sabrás cómo orar. Sabrás qué orar. Continúo. Si no hay oración, el alma no puede respirar, hermanos. Si no hay oración, el alma no puede respirar. Por eso, ¿por qué cree que usted encuentra tanto congregante que van a las iglesias desanimados, desorientados, perdidos, sin esperanza, sin consuelo, sin nada? Sin nada. Porque no oran. Usted dirá, no pasó, yo sí oro. Me recuerdo una persona que decía, a mí me decían, no pasó, yo hago mis oraciones en la mañana, hago mis oraciones en la noche. Pero era una persona sumamente mala en su corazón, en sus personas. ¿Cómo puedes decir que oras cuando tu corazón no cambia, cuando tus acciones y tu persona no cambian? ¿Qué acaso no sabemos, hermano, que en realidad nuestra vida debe de ir a la par? Nuestra vida y nuestras acciones deben de ir a la par de lo que nosotros creemos y profesamos creer, ¿sí o no? ¿De qué sirve un cristiano malo? ¿De qué sirve un cristiano perverso, un cristiano grosero? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve un cristiano carnal, mundano, terrenal? ¿De qué sirve? Dígame. No, la oración básicamente es lo que te conecta realmente con Dios. La oración es el momento en el cual tú vas y estás totalmente desnudo delante de Dios. Es el momento en el cual tú estás delante de Dios cara a cara. Y la pregunta es, ¿quién puede estar cara a cara con Dios y no cambiar? ¿Hello? ¿Qué dijo Isaías? ¿Qué dijo Isaías cuando el Señor se le manifestó en ese templo? ¿Qué dijo Isaías cuando vio esa visión del templo lleno de la gloria de Dios y sus faldas, hermanos, llenaban su trono? ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios! Moriré. Isaías pensaba y creía que iba a morir porque había mirado la gloria de Dios. Hermanos, nadie puede estar frente al rey y no cambiar. Nadie puede estar frente al rey y no cambiar. Déjese de cuentos. Déjese de cuentos de Disneylandia. Nadie puede estar en oración frente al rey realmente y no cambiar. ¿Sí? ¿Usted ora? Cuando usted se levanta hay un cambio radical en su vida. ¿Usted ha visto gente que se cae? Que les imponen la mano y se caen. Y se ta 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 ta, y luego para acá. ¿Ha visto esos? Pero no cambian. Misteriosamente siguen siendo las mismas personas chismosas, metiches, argüenderas, criticonas, carnales, terrenales, humanas, que no dejan sus vidas. Muchas de esas personas son sumamente rebeldes a sus esposos. ¿De qué sirve? Eso no es oración, ni es nada del Espíritu de Dios. Ninguna persona que realmente está frente al rey cambia. Puede vivir y seguir sin cambiar, mejor dicho. Ninguna persona que ha ido ante el rey, hermano, permanece en la misma actitud y en la misma situación. ¿Por qué? Porque nos asinceramos con Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted está frente al rey en oración.
En su oración por eso le digo, usted no está orando aquí. Mire, me veo muy piadoso, ¿verdad? Aquí de frente a ustedes. Oh, Señor Dios de los cielos, altísimo. ¿Usted ha oído esas oraciones? Usted, Señor, que está en el cielo, Dios de... ¿Usted ha oído esas oraciones? ¿Verdad? No llaman a Dios de tú, lo llaman de usted. Usted, como aparentando mucha reverencia ante Dios, ¿verdad? Oh, usted que vive en el cielo, Dios. Cálmate. Esa no es la oración que Dios te escuchará. Es la oración de tu intimidad, de tu corazón. Dice, mas tú cuando ores, ve a tu aposento alto y cierra ¿qué? ¿Verdad? Hay gente que dice, yo por eso hice en el closet de mi casa, hice ahí mi aposentito alto. No se refiere a eso. Se refiere a la intimidad de tu corazón. Continúa adelante. Cierra la puerta a todo lo externo y descansa en tu Señor. Cierra lo externo, la puerta a todo lo externo y descansa en tu Señor. Dice ahí, cerrada la puerta. Cerrada la puerta, dice el Señor. Descansa. Hermanos, ¿no has leído que dice echar toda vuestra ansiedad sobre Él? Y Él tendrá cuidado de ustedes. ¿No dice eso la Biblia? Iglesia, cuando tú oras, tú descansas. Yo cuando oro, también oro angustiado. Oro angustiado y me arrodillo angustiado. Señor, te pido, y empiezo a orar con mi Padre. Y no me levanto. Ay, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces no estás orando. Cuando tú oras, dejas tus cargas en el Señor y las dejas en Él, ¿no, hermanos? Y tú te levantas descansado. Te levantas descansado. Pero si toda la vida andas angustiado, afanado, preocupado, siempre, todo día, todo momento andas con la angustia en tu vida, entonces no estás orando. Por más que digas que haces oración en la mañana, en la noche, no estás orando, porque el orar es descansar. Dice Lucas 11:1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Aprende a orar, iglesia. Aprende a orar. Orar es descansar. Orar es dejar nuestros afanes en el Señor. Eso es orar. Orar es reconocer, hermano, nuestra situación delante de nuestro Dios. Punto número 2, la oración que persevera. En primer lugar, miramos, hermanos, que la oración debe de ser secreta. En segundo lugar, la oración debe de ser perseverante. Vamos a Mateo 15, verso 21. Mateo capítulo 15, verso 21. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, ¿qué? ¿Qué hizo Jesús, hermano? No le respondió. Qué tremendo, ¿verdad? No le respondió. Imagínese usted que va caminando y el Señor en medio, va caminando y usted tiene una angustia enorme. ¿Qué no hace usted por un hijo, una hija? ¿Qué no haríamos? Imagínese que usted va caminando y usted le grita, Jesús, Hijo de David. Y Jesús te escuchó, pero no te hizo caso, siguió caminando. Yo creo que la mayoría de nosotros los latinos que somos un poquito más orgullosos y un poquito más altivos dirían, pues ¿quién se cree el Señor? ¿Quién se cree Jesús? ¿Verdad? Pero esta mujer continuó leyendo. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, fíjese la ayuda de los discípulos, ¿verdad, hermanos? Bien dice por ahí un dicho que mucho ayuda al que no estorba, ¿verdad? Y los discípulos al parecer solamente estaban ahí para hacer bulto. Dice, despídela. O sea, Señor, deshazte de ella. Ahí van 2 puntos en contra del Señor, ¿verdad, hermanos?
pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se abrió, me imagino, espacio entre la gente, vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, ya hasta ahí le respondió y le dijo, fíjese la contestación de Cristo, hermano. A usted que se siente una ovejita blanca del Señor, fíjese la contestación que le dijo el Señor: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a quién? ¿A los what? ¿Cómo me dijiste, Señor? Espérate tantito, ¿cómo me dijiste? ¿Me va siguiendo? Y ella dijo: sí, Señor, tienes toda la razón. ¿Me llamaste perrillo? ¿Me llamaste chihuahua? Qué feo se siente que nos pisoteen el orgullo, ¿verdad, hermanos? Qué feo se siente, ¿verdad? Que hace poco una persona me decía: ¿por qué ustedes los reformados ven al hombre como basura? Le dije: no, lo vemos como neblina, como gusano, como hierba del campo, como un hombre mortal, humano y finito, pero no como basura. Y esta mujer le dijo: ¿qué? ¿Cómo me dijiste, Señor? ¿Perrillo? ¿Me dijiste perrillo? Pero la mujer dijo: Señor, tienes razón. ¿Está conmigo? Tienes razón. Le llamaste a uno de la estirpe de sangre azul perrillo. Tienes razón. Qué tremendo el Señor, hermano. Él sí no se andaba con cuentos, ¿verdad? Somos nosotros, lo de toda la falla somos nosotros, iglesia. Nunca culpa al Señor, somos nosotros, ¿sí? Son nuestras neuronas que no circulan bien, y que alguien por ahí nos dijo: tú eres el hijo del rey y te mereces lo mejor. Y ya te metieron y te vendieron un cuento chino por ahí, ¿verdad? Continuó adelante, le dije: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija se fue sanada desde aquella hora. Aquí había algo, hermano, apremiante, más al parecer para Jesús no lo era. O sea, la mujer tenía una necesidad enorme, pero Jesús no lo miraba así. Quiero que aprenda la enseñanza de este pasaje. Quiero que la aprenda para que no se vaya ofendido y diga: no, es que ya no voy a esa iglesia porque me dijeron perrillo. No, yo no se lo dije, se lo dijo el Señor. Amén, hermanos. No me esté culpando a mí ni me esté mirando feo, porque no fui yo. Fue el Señor que le dijo a esta mujer perrillo. ¿Sí? ¿Está conmigo? Cuando las oraciones encuentran a un Dios que guarda silencio, muchas veces nosotros que estamos muy mal informados y estamos mal acostumbrados, porque incluso se nos ha enseñado a decirle a Dios: reclámale tus bendiciones. ¿Ha oído esa frase tan herética? Reclámale tus bendiciones a Dios. ¿De veras? Dice Salmo 22:2, dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, dijo David. Salmo 22:2 dice: Dios mío, clamo a ti de día y de noche y no respondes, no hay para mí reposo, dijo David. ¿Qué pasa cuando Dios no contesta? ¿Qué pasa cuando Dios no responde? Ok, continúo. Lo que hace perseverar una oración no es la necesidad. Para que usted aprenda esto, iglesia, no es la necesidad, sino que no hay otro a quien debemos o a quien podamos acudir. Hermanos, ¿verá que todos tenemos necesidades? A ver, ¿todos tenemos necesidades? ¿No? ¿Sabe qué, iglesia? Yo en parte me identifico con esta mujer. Y yo me identifico con esta mujer: Señor, ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia de nuestros hijos. ¿Usted se imagina, hermano, ir caminando detrás del Señor y el Señor no responde? El Señor no contesta. Y luego escuchas a los discípulos murmurar allí entre ellos: Señor, por favor, ya córrela, ya nos enfadó.
Ya nos hartó, viene desde allá, mira, tiene como 5 cuadras que viene, grite y grite y grite y grite y grite y grite. Señor, ten misericordia de mí. Ya despídela, por favor. Ya dile que se vaya. Y entonces Jesús, en cierto momento, que quizás se detuvo un momento, llegó la mujer y se postró ante él. Se postró esta mujer. Y le dijo, Señor, socórreme, por favor. Tengo a mi hija que está siendo atormentada por un demonio. Que en realidad todos nuestros hijos inconversos, hay demonios de mentira que los están aprisionando, iglesia. ¿Está conmigo aquí? Hay huestes de maldad que operan sobre ellos. No dentro de ellos, sobre ellos. Están allí, esclavizándoles el pensamiento, cautivándoles la conciencia para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Señor, ten piedad de nosotros, socorre a nuestros hijos. No está bien. Imagínense al Señor, hermano, no está bien que yo tome el pan que le pertenece a los hijos de Israel y se los dé a los perrillos. En otras palabras, Jesús estaba usando una frase que usaban comúnmente los judíos para referirse a los gentiles. ¿Sí? Los gentiles llamaban a los judíos llamaban a los gentiles perros. Entienda, así les llamaban. En otras palabras, aunque usted no lo crea y se le haga un poquito más difícil de digerir, los judíos, hasta la fecha, los judíos, a nosotros los gentiles, los mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, chilenos, de donde seamos, nos ven como perros. Y entonces Jesús dice, no está bien que yo tome el pan que le pertenece a mis hijos para dárselo a los perrillos gentiles. Y la mujer, ahí fue la cumbre de todo. Dijo, sí, tienes razón, Señor. Si somos perrillos, si somos indignos de ser llamados de tu pueblo, y si somos indignos de ser parte, tomar migajas de lo que es tuyo. Pero aún nosotros estamos como esos perrillos abajo de la mesa. Estamos abajo de la mesa esperando que caigan migajas para que nosotros las comamos. Y fíjense, Jesús le dijo, oh mujer, ¿sabes qué? Tienes una necesidad muy grande, te voy a poner atención. No le dijo eso. Si usted piensa causarle lástima a Dios por su necesidad, a Dios no le causan lástima nuestras necesidades. ¿Sí saben eso? A ver, ¿me va siguiendo? A Dios no le causa lástima nuestras necesidades, ni nuestra carita que pongamos ante el Señor. Ay, Señor, por favor. No, a Dios no le causa lástima eso. ¿Sabe qué fue lo que calificó el Señor Jesús de esta mujer en el verso 28? Entonces le dijo, mujer, ¿grande es qué? ¿Verá que no le dijo, grande es tu necesidad? ¿Grande es qué? Porque la mujer perseveró en la oración. La mujer perseveró, dijo David, de día y de noche clamo a ti. Sí, tenemos que acudir a Dios no por nuestra necesidad, sino porque no tenemos a nadie más a quien ir. Continúa adelante. Por esa razón muchos solo buscan a Dios solo en su necesidad. Hay gente que busca a Dios solamente cuando lo necesita. El jueves decía unas palabras también un poco difíciles y duras. El jueves les decía, hermanos, pónganme atención. ¿Usted cree que Dios no sabe por qué usted lo busca? ¿Porque usted está aquí? Hermanos, ¿usted cree que Dios no te mira porque tú estás aquí? ¿Qué necesitas de Dios? ¿Qué necesitas de Dios? Porque hay una grande diferencia entre necesitar a Dios y necesitar algo de Dios. Que no hay una manera más dura como Dios pueda tratar al ser humano que Dios te dé lo que tú le pides, pero que Dios no te dé salvación. ¿Habrá un castigo más duro que eso? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas sanidad? ¿Tú sabes que Dios te puede dar sanidad pero no darte salvación? ¿Qué necesitas? ¿Trabajo?
Dice la Biblia que nuestro Dios es dueño del oro y de la plata. ¿Qué necesitas? ¿Trabajo? Pero no necesitas salvación, ¿verdad? Ok, Dios te da trabajo. Pero si tú no vienes buscando a Dios porque Él es Dios, y tú no vienes buscando a Dios porque tienes una necesidad de Dios, tenlo por seguro que en esta tierra vas a tener todo, menos la vida eterna. Y Jesús dijo unas palabras: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma en el infierno? Hermanos, por una vez en tu vida, pon atención a quien buscas. ¿Qué es lo que buscas? Esto no es religión. Esto no es religión. Alguien te dice: no, es que a mí me gusta más la religión cristiana. ¿Por qué vieras qué bonitos son los hermanos? Ah, no, ni tan bonitos son, no los conoces bien. Ay, es que a mí vieras, yo cuando antes iba a la religión católica no me gustaba esto, pero vengo acá a la religión cristiana y vieras, me gusta mucho esto. Déjame decirte una cosa, esto no es religión. Nosotros estamos aquí porque tenemos y debemos de tener una relación personal con nuestro Dios. ¿Por qué lo buscamos? Por la salvación de nuestra alma. Porque aunque muy duro que te parezca, escúchame, te lo digo, nosotros somos los perrillos. Nosotros somos esos perrillos. Y cuando Dios te mira, Él no mira tu necesidad. Él no dijo: oh hombre, oh mujer, qué grande es tu necesidad. No dijo eso. Él dijo: qué grande es tu fe. Dios busca tu fe en ti. Ahora usted dirá: pero pastor, yo no tengo fe. Pídasela a Dios. Pídasela. ¿Usted cree que yo no le he pedido a Dios fe? Claro que le he pedido fe a mi Señor. Señor, aumenta mi fe, fortalece mi fe, dame fe. Dame fe para que yo pueda continuar adelante. Continuar adelante. Ya se lo dije la primera, por esa razón muchos solo buscan a Dios solo por su necesidad. Continúa adelante. Una oración que persevera es una oración que ruega y conoce el señorío de Jesús. Es una oración que ruega y conoce el señorío de Jesús. El verso 25, de ahí de donde comenzamos, ahí en Mateo 15, verso 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, socórreme. ¿Sabe cómo lo reconoció ella? ¿Cómo lo reconoció? Señor, Señor. ¿Usted sabe que esa expresión dice mucho? Dice mucho de quién es Cristo para ti. ¿Tú sabes que Él es el Señor? ¿Cuántos aquí saben que Jesús es el Señor? Él es el Señor. Ahora, ¿sabe lo que significa en el término bíblico Señor a Jesús? Decirle Señor. Significa: yo soy tu esclavo, Señor. Esa es la transliteración original. Yo soy tu esclavo, Señor. Por eso somos tan acérrimos en contra de ese mensaje moderno de hoy en día que te hace a ti ser la princesita y el princesito del Señor. Las guerreritas de Cristo. Verás, qué tierno, cómo me conmueven. Es una cosa, todos somos simples discípulos de Cristo. Somos siervos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. ¿Sí saben eso, iglesia? Somos esclavos del Señor. Vengamos ante Él: Señor, socórrenos. Señor, socórrenos. Tú eres nuestro Señor, eres nuestro Dios, es el único Señor que hay en nuestra vida. Eso es reconocer el señorío de Cristo en nuestra persona. Y yo entiendo, hermanos, lo entiendo completamente, lo entiendo. Que si hay algo que no nos guste, si hay algo que no nos guste y nos causa tanta molestia, es que nuestro orgullo sea atacado, que nuestro orgullo sea pisoteado, lancerado. No lo soportamos, no lo aguantamos. Sí, preferimos oír palabras de campeonato, palabras de triunfalismo, palabras de victoria. Preferimos eso. Y yo lo entiendo perfectamente. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la Escritura nos enseña. Continúa adelante. Una oración que persevera es aquella que reconoce que no es digna de la bondad del Señor. Fíjese, hermanos,
En realidad somos indignos de la generosidad de nuestro Dios. Dice el verso 26 y 27 de ahí mismo. Dice, respondió él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermano, la mujer no se hizo la ofendida. Más bien reconocía, como le decía hace un momento, reconocía que decía la verdad. Jesús, hermano, ¿dirá alguna mentira acerca de nuestra condición espiritual, de nuestra condición? ¿Dirá el Señor alguna mentira de nosotros? Hermanos, si el Señor nos dijera, ¿saben qué? Ustedes no son dignos de que yo les dé vida eterna, ¿estará mintiendo el Señor? El Señor en lo absoluto miente cuando Él dijo, no está bien tomar el pan y echarlo a los perrillos. El Señor no estaba mintiendo, ni estaba exagerando, ni lo estaba diciendo para ofenderla o humillarla. Creo que el Señor estaba haciendo eso para que se comprobara que la mujer tenía una fe genuina. ¿Qué hace el que no tiene una fe genuina? ¿Qué hace el que no tiene una fe genuina? Te lo voy a decir en palabras sencillas. El que no tiene una fe genuina es aquel que no acepta la palabra de Dios, que no toma la palabra de Dios en serio en su vida. Esa es una persona que no tiene una fe genuina. La fe genuina no es que tú vayas a la iglesia todos los domingos. La fe genuina es que tú entiendas y conozcas y aceptes la palabra de Dios en tu alma, para tu ser, para tu vida. Es cierto, la palabra de Dios está, ¿sí o no está llena de infinidad de promesas hermosas, hermanos? Iglesia, y como Job, ¿qué? ¿Tomaremos nada más lo bueno que el Señor nos da? ¿Y lo malo? Pero algunos dijeran, cuando venga lo malo a tu vida, no lo aceptes, repréndelo. Átalo en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Hermanos, lo bueno y lo malo proviene de nuestro mismo Dios. Dios lo permite. Dios lo permite. Y los hijos de Dios entienden y aceptan que nuestro Dios no se equivoca. Dios no miente en cuanto a nuestra condición, iglesia. Dios no miente. El Señor no miente. Dice Mateo 7:8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamen y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Pero te voy a decir una cosa, si hay algo que quieras pedir, si hay algo que quieras recibir, si hay algo que quieras buscar, busca la salvación de tu alma. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas, dice la Biblia, ¿serán qué? Añadidas. Pero busca a Dios. Busca su reino. Busca que su reino se establezca en tu alma para que tus oraciones lleguen a su reino. Qué tremendo, ¿verdad? Señor, quiero lo mejor de tu reino, pero sin yo pertenecer a tu reino. ¿En dónde está eso, iglesia? Por eso me da risa cuando a veces nosotros los hispanos vamos y salimos y hacemos contrapropuestas contra el gobierno, pero eso sí, hermano, queremos lo mejor del gobierno, lo mejor del país, sin nosotros otorgar también nuestras responsabilidades a Él. Se lo expliqué hace poco. Iglesia, eso no cabe dentro del reino de Dios. ¿Quieres que los beneficios y las bendiciones del reino de Dios sean sobre tu vida? A ver, levante la mano. ¿Cuántos quieren las bendiciones del reino de Dios? Todos. Pero ¿cuántos aquí saben que ese reino conlleva responsabilidades? ¿Verdad que sí? El aceptar el señorío de Cristo, ¿usted cree que es fácil para la gente? No. En primer lugar, es lo que menos la gente conoce. A la gente no se le habla del señorío de Cristo. No se le habla de la soberanía de Dios. La gente no conoce la soberanía. No conocen a un Dios soberano. No conocen a un Dios, hermano, a un Dios totalitario. No lo conocen, a un Dios absoluto. No lo conocen. ¿Sabe al Dios que conocen? Al único Dios que conocen es al Dios de amor, al Dios de promesas, al Dios de bendiciones, al Dios de prosperidad. Pero al Dios soberano, al Dios absoluto, como que no es parte de su itinerario para conocer a Dios.
Y dice el Señor, pidan, pidan. ¿A cuánto nos gusta pedir? A mí me gusta pedirle al Señor. A mí sí me gusta pedirle al Señor. ¿O no, hermano? Yo le pido al Señor, Señor, suple mis necesidades. Señor, sáname porque estoy enfermo. ¿O no? ¿Verdad que nos gusta, hermanos? Pero ¿qué del sujetarnos a su señorío? ¿Qué del reconocer su señorío sobre nuestras vidas? Dijo esta mujer cuando llegó a los pies de Cristo. Fíjense, cuando llegó a los pies de Cristo se arrodilló ante el Señor y le dijo, Señor, a la de 3 sana mi hija. 1, 2. No le dijo eso. Le dijo, Señor, socórreme. Auxíliame, ten compasión de mí, de mi vida. Continúa adelante. Dios siempre escucha tus oraciones, aunque permanezca en silencio. Hermano, cuando usted se sujeta al reino del Señor, cuando usted toma el señorío de Cristo en serio, Dios siempre escucha tus oraciones, aunque Él permanezca en silencio. El silencio de Dios también para nosotros debe de traernos paz y consuelo. Dice el verso 27, 28. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y dice lo que dijo el Señor, hágase contigo como quieres. Y su hija fue ¿qué? Desde aquella hora. Hermanos, pónganme atención. ¿Cuál fue la primera fase? La primera fase o la primera escena cuando la mujer clamó por primera vez a Cristo. ¿Cómo permaneció Jesús? Callado, en silencio. ¿Verdad que sí? Hermanos, quiero preguntarles, ¿alguna vez en medio de todas sus oraciones Dios ha estado en silencio? ¿Qué significa el silencio de Dios? ¿Qué significa el silencio o qué debe de significar el silencio de Dios para nosotros? ¿Desánimo? Póngase a pensar que esta mujer, cuando ella clamó, digo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada por un demonio. Y cuando Jesús mantuvo silencio y siguió caminando, ¿qué hubiera pasado si esta mujer se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido a su casa? ¿Hubiera recibido la contestación de su oración? ¿Hubiera ejercitado una fe genuina? Nada de eso hubiera pasado. Y por eso en la vida de mucha gente cristiana, entre comillas, en las iglesias no pasa nada. Porque cuando lo único que escuchan es el silencio de Dios, se desaniman, se desalientan, se van. Hay gente que dice, no, pues ¿para qué voy si Dios no me escucha? ¿Para qué voy si Dios no me contesta? El silencio de Dios tiene un efecto en tu vida, que ejercites tu fe, que perseveres. ¿Hello? Que perseveres. Hermanos, ¿usted cree que? Porque hay gente que dice, hay gente que me ha dicho, yo lo he dicho muchas veces, hay gente que me ha dicho, pastor, ore por mí usted que está más cerquitas de Dios. Hay gente que piensa que yo estoy más cerca de Dios, o que mi oración es más poderosa, o que mi oración porque no sé, han de pensar que soy más santo, más perfecto. Hay gente que dice, usted ore por mí, pastor, porque usted está más cerquita de Dios. Hermanos, ustedes no saben, ¿o sí? ¿Sí? Yo no conozco sus vidas, ¿o sí? Entonces, hermanos, ejercite su fe. No viva a través de la fe de otro. Ejercite su fe. Su vida de oración debe de perseverar ante su Dios. Quiero decir, ¿quieres que Dios conteste tus oraciones? ¿Cuántos aquí quieren que Dios conteste sus oraciones? Persevera. No te desalientes, no te desanimes, persevera en la oración y descansa en su oración. Tercero, la oración estorbada. Hay oraciones que están estorbadas y esto es lo que vamos a hablar a este punto final. Dijo Santiago 4:3, dice Santiago 4:3,
Pedís o piden y no reciben, porque piden mal para gastar. ¿En qué? En vuestros deleites. Hermanos, no toda oración en realidad es una oración real, porque muchas veces los propósitos de las oraciones son erróneas. Los deseos están contaminados con aspectos desagradables ante el Señor. Hermanos, una de las cosas que nuestra oración debe de contener delante de Dios es plena y completa sinceridad. ¿Verdad, hermanos? ¿Quién dijo, Señor? Pedro lo dijo. ¿Se recuerdan de Pedro? ¿Cuántos se recuerdan de Pedro? Pedro el apóstol. ¿Se recuerdan de Pedro? En aquella ocasión cuando iba junto al Señor allí caminando en la playa y le dijo el Señor Jesús: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, sabes que te amo. ¿Se recuerdan? Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Y le preguntó la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pues alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas, no trasquiles a mis ovejas, alimentalas, guíalas, amén. Y le preguntó la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y las palabras de Pedro fueron: Señor, tú lo sabes todo. Pero hay gente que va a orar como aparentando que Dios no sabe nada, hermanos. Hay gente que van a orar ante el Señor como aparentando que Dios no sabe nada. Yo he conocido, en mi vida he conocido cristianos malos, muy malos, pero malos con toda la mano. Y yo me he preguntado en mi persona: ¿a quién oran ellos? ¿A quién oran si son malos y perversos? ¿A quién oran? Hacen daño con sus palabras, con sus intrigas, con sus chismes, con sus críticas, con sus incisiones, con sus palabras llenas de veneno, de maldad. Mienten, son mentirosos, personas que mienten deliberadamente para dañar a otros. Y yo me pregunto: ¿a quién oran? ¿Con quién hablan cuando dicen que están orando? Hermanos, piensen eso. Piensen eso. Dice Santiago: piden y no reciben porque piden mal. Continúa. El egoísmo y el orgullo estorban la oración. El egoísmo y el orgullo estorban la oración. Un ejemplo lo acabamos de vivir a unos 5 o 6 minutos atrás, cuando hablábamos acerca de perrillos y se siente la tensión de que el orgullo es lastimado y el orgullo se altera. Pero ¿cómo, pastor? Usted me va a decir a mí eso y yo no soy eso. Entonces se altera el orgullo y espérate, pero ya nunca me habían dicho eso. A mí me habían dicho que era un campeón, pero no un perrillo. Y el orgullo se tensa. Y te vuelvo a preguntar: cuando hay un profundo orgullo, porque una de las cosas que entendemos que el orgullo se oculta, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están aquí, hermanos? El orgullo se oculta, ¿verdad? O sea, el orgullo no se ve. Usted puede ser una persona: ay, hermanito, Dios le bendiga, pero ser profundamente orgulloso. ¿Cuántos están aquí conmigo? Usted ha oído personas que dicen: yo soy un siervito de Dios. Por eso les he dicho: no me llamen siervito, amén, hermanos. No me digan siervito de Dios. No me gusta. Varoncito, ¿ha oído? Varoncito de Dios. Ay, varoncito de Dios. No me diga varoncito ni siervito cuando dicen amén. ¿Me quiere hacer enojar? Dígame siervito. Sí. Pero hay gente que dice: ay, el siervito de Dios. Si usted mira al siervito de Dios, camina así. ¿Ese es el siervito de Dios? Hay siervitos de Dios que no saludan a nadie. ¿Cuántos están aquí? Hay princesitas de Cristo que se creen las divinas garzas. ¿Sí o no? Hay guerreritas del Señor que hoy tienen que pónganme pétalos. ¿Usted cree que esa clase de orgullo interno, hermano, la pregunta y te vuelvo a preguntar: ¿a quién oras? ¿A quién oramos cuando somos así de orgullosos en nuestro corazón y nuestra alma? ¿A quién oramos?
Por eso le estoy diciendo, Santiago dice, piden y piden mal, porque piden para vuestros propios deleites. En otras palabras, escúcheme, no es lo que estás pidiendo, sino la manera como lo estás pidiendo. En otras palabras, hay gente como nuestros niños, nuestros chiquillos malcriados. ¿A poco no? A veces nuestros chiquillos piensan que todos se merecen. Hermanos, ahora vamos con los becerritos de oro. ¿No piensan nuestros niños que todos se merecen? Nosotros dentro de nosotros decimos, lo que te mereces es un coscorrón por grosero. ¿Sí o no? Lo que te mereces es que te dé una buena cintariza por grosero. Pero el niño en su mentalidad piensa que se lo merece. Aunque usted no lo crea, hay muchos grandes niños, hermanos, que creen que todos se merecen ante el Señor. No, piden mal. Santiago le escribe a esta iglesia donde los papeles se habían invertido, iglesia. Habían cambiado. Al principio de la iglesia, hermano, los ricos vendían sus propiedades para ayudar a los hermanos pobres. ¿Se recuerdan el libro de Hechos? Dice la Biblia que todos vendían sus propiedades, lo traían a los pies de los apóstoles para que ellos administraran toda la riqueza que tenían juntamente con todos los hermanos. Pero aquí en este lugar donde Santiago escribe era al revés. El rico quería ser más rico y al pobre lo oprimían más. Por eso Santiago le dice, están mal. Continúa adelante. Las razones de la oración estorban. Pero las razones de la oración estorbada están en nosotros mismos, hermanos. Están en nosotros mismos. Continúa leyendo ahí Santiago en el mismo capítulo 4, verso 1 y 2. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde vienen? No, dice, entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? ¿Me va siguiendo? Fíjense lo que dice el verso 2. Dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no pedís. Y si piden, piden mal. Fíjate, no piden. Y cuando piden, piden mal. Hermano, pues entonces estamos fritos y sin manteca, ¿verdad, hermanos? No piden y cuando piden, piden mal. ¿Qué es lo que nos habla aquí Santiago? ¿Usted se recuerda de Esaú? ¿Se recuerdan de Esaú cuando, hermanos, después allá en el capítulo 27 de Génesis, cuando fue con su padre a pedir la bendición de su padre? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cuando ya su hermano Jacob lo había engañado, le había dado gane con la bendición? ¿Se recuerdan? Si usted ha leído la historia, léalo allá en Génesis, ya se lo dije, Génesis 27, léalo. Jacob hace una tranza, pero de aquello te parecía mexicano el tipo. Haga de cuenta. Y el hombre le gana la bendición de su padre Jacob, a Esaú, pero a su hermano Esaú, porque su padre ya estaba ciego. Y entonces cuando Esaú se da cuenta, pero escuche, Esaú anteriormente había menospreciado la bendición del padre. ¿Se recuerdan? Se la cambió a su hermano por un platito de lentejas. Hermanos, en los tiempos de los judíos, lo más grande que el hombre primogénito podía recibir era la bendición del padre. Porque le delegaba toda la autoridad, el reino, el poderío, el señorío que el padre tenía como patriarca, se lo delegaba al hijo, al primogénito, no a cualquiera, al primogénito. Entonces en un momento de hambre, en un momento de cansancio, en un momento que a Esaú se le cruzaron los cables, se la cambió a su hermano por un plato de lentejas. Haga de cuenta que a ti te dicen, oye, te cambio tu salvación por un plato por un menudito. ¿Cuántos dicen amén? Por un menudo. Y usted dice, sí. Se nos hace absurdo, ¿verdad, hermanos? Pero ¿por qué a Esaú no se le hizo absurdo? Escúcheme. Esaú cometió un grande pecado contra su padre. No solamente un pecado,
cometió una grande afrenta contra su padre, porque menospreció, como muchos de ustedes comprenderán, la salvación tan grande que Dios les ha dado. ¿Sí? ¿Sí sabes que eres salvo? Ah, sí. ¿Sí sabes que te vas a ir a la vida eterna? Ah, sí. No menosprecies lo que el Señor te ha dado. ¿Sí? Porque no te vaya a pasar como Esaú, que piensas que te mereces la salvación cuando no te mereces nada. No nos merecemos nada, ¿o sí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por méritos nuestros? Mira, acuérdate que éramos. ¿Qué éramos? Éramos una pobre gente que le pedíamos a monitos de yeso. Éramos personas perdidas, sin esperanza y sin Dios, cuando dicen amén. ¿O eras algo mejor? ¿Qué eras cuando estabas sin Cristo? ¿Qué éramos cuando estábamos sin Cristo? Éramos unos simples pecadores, perdidos, idólatras. Mas Dios, movido a misericordia, nos trajo. ¿Verdad? No para que te creas mucho, para que vivas agradecido. Y no seas como Esaú. No tengas en poco la salvación que Dios, tu Padre, te ha dado. Bueno, si es que te la ha dado, amén, hermanos. Si es que te la ha dado, no la tengas en poco. Y el punto aquí es, hermano, que este hombre rechazó esa salvación tan grande. La menospreció, pero ese don, esa bendición tan grande. Y entonces cuando ya la vio perdida, cuando ya vio que no la podía recuperar, ¿no fue llorando ante su padre? Hermanos, ¿no fue ante su padre diciéndole, Señor, ¿no tienes otra? No hay dos Cristos cuando dicen amén. Solamente hay uno. No hay dos cruces, solamente hay una. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Escucha, no hay una segunda oportunidad. Dios te llama hoy. Y entonces dijo este hombre, ¿no tienes alguna otra bendición? Hijo mío, no tengo ni una. Al contrario, te va a ir peor. Ahora vas a ser esclavo de tu hermano. Ahora lo vas a servir. Y ese Esaú, hermano, se convirtió en enemigo acérrimo por el odio, el rencor, el resentimiento que empezó a llenar su alma. Empezó a tratar de buscar la muerte de su hermano, ¿sí o no, hermano? Qué tremendo. Qué tremendo, que primero se pasan de orgullosos, pretendiendo que se merecen la salvación. Hermano, no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Después que lo descubren, se enojan contra aquellos que han recibido la vida eterna. Qué tremendo, qué tremendo. El mundo no entiende lo que nosotros tenemos, ¿o sí? ¿Lo entienden, hermano? ¿No lo entienden? Ellos no comprenden. Todas oración estorbada es por nuestras pasiones. Continúa adelante. Toda oración estorbada es por nuestras pasiones. Dice ahí Santiago, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Esa palabra pasión, fíjese, esa palabra pasión de la palabra griega hedone, de donde viene la palabra hedonismo. Y hedonismo significa vanidad, significa un amor desmedido por uno mismo. Eso es lo que significa la palabra pasión. Es lo que Santiago aquí dice. Sí, porque muchas veces nuestras oraciones son estorbadas porque solamente están enfocadas en nosotros. Y solamente están enfocadas a nuestros placeres, a nuestros deseos. Están enfocadas a nosotros mismos. Solamente pensamos en nosotros. Y por último, la oración estorbada por sentimientos malignos. Por sentimientos malignos. Dice ahí en el verso 2 de Santiago, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan. Estos sentimientos no pueden nacer de Dios, hermanos. No pueden nacer del Señor. Son de una mentalidad carnal,
terrenal, perdida, extraviada. Eso no puede nacer de Dios. La codicia, la maldad, la malicia, todo eso son síntomas de una falta de un nuevo nacimiento. Hermanos, es cierto, los cristianos no son perfectos ni son totalmente santos. No, los cristianos también fallan y también a veces se nos cruzan sentimientos no adecuados. ¿Está de acuerdo, hermanos? Pero una cosa es vivir por ellos. Por ejemplo, el enojo, la ira. ¿Quién no ha tenido sentimientos de ira? Todos. Pero otra cosa es vivir enojados e iracundos todo el tiempo. Píntelo con la envidia. Póngale la envidia, los celos, las contiendas. Hermanos, todos hemos atravesado por momentos en los cuales esos sentimientos llegan y atacan nuestra vida, pero como creyentes, como cristianos, cuando oramos, cuando vamos en oración ante nuestro Padre, hermano, reconocemos que eso es pecado, lo desalojamos de nuestra vida, lo quitamos de nuestra vida, no permitimos que abrigue, que esté en nuestros corazones, no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Otra persona, hermanos, porque otra de las cosas, termino aquí con esto, otra de las cosas es que Satanás también sabe lo que nosotros somos cuando hablamos. El diablo no es omnisciente, el diablo no sabe lo que tienes en tu corazón. ¿Sabe cuándo descubre Satanás lo que tienes en tu corazón? ¿Sabes cuándo? Cuando hablas. Cuando tú hablas, Satanás sabe lo que hay en tu corazón. Y entonces Satanás, que es astuto, y escucha que eres una persona, por ejemplo, un ejemplo, eres un murmurador, eres una persona chismosa. Usted sabe que Satanás haga de cuenta que dice, ¿sabes qué? Conozco otra persona que es igual que tú, vente, te la voy a presentar. Hermanos, para que una persona murmuradora crezca, necesita ver otros. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Pero si no hay personas que le ayuden en esa murmuración se apaga. De hecho, te empiezan a ver raro. No, es que esa persona yo no me llevo bien con él. Pero no te llevas bien porque no te siguen tus murmuraciones. Estoy dando un ejemplo, amén, hermanos. Estoy dando un ejemplo. Escúcheme, tenemos que tener cuidado en nuestras vidas. Porque el enemigo también sabe que nuestras oraciones pueden ser estorbadas si nosotros permitimos cosas inadecuadas en nuestra vida. Amén, hermanos, vamos a orar. Oremos.